Estimados participantes, reciban un afectuoso saludo por parte del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Mi nombre es Rubén Cárdenas Vargas, soy especialista en seguridad alimentaria. En esta oportunidad vamos a ver el tema de adquisición de alimentos como parte de los procesos de preparación y respuesta de la GRD, correspondiente al módulo 3 del curso de asistencia alimentaria en emergencias. El proceso de adquisición de alimentos es un proceso básico en la asistencia alimentaria o en la ayuda alimentaria. Esta adquisición de alimentos nosotros podemos encontrarle en dos procesos de la GRD, en el proceso de la preparación y en el proceso de la respuesta. En el proceso de la preparación nosotros vamos a encontrar que hay que seguir 4 pasos para poder adquirir los alimentos, y similar en el proceso de la respuesta también vamos a encontrar 4 pasos. Estos pasos son similares, ¿no? Son similares, ligeramente diferentes, ¿no? Pero veamos en qué se diferencian. En el caso de la preparación, en el paso 1, lo que nosotros vamos a hacer es la determinación del número promedio de damnificados y o afectados históricos. Cuando nosotros vamos a realizar este primer paso, lo que tenemos que hacer pues es recopilar información histórica de los últimos 5 años, ¿no? De cualquier distrito o de cualquier región que nosotros estamos haciendo la programación. Entonces nosotros buscamos esta información de los últimos 5 años y hacemos la suma total de cada año, tanto de afectados como de damnificados, y finalmente sacamos un promedio por año y nos va a dar una cantidad determinada. Como en este caso, para el ejemplo, hemos tomado 6.060 damnificados y afectados, que es el dato histórico, ¿no? de este distrito de Yauli, ¿no? Ahora, el segundo paso que nosotros tenemos que seguir es la programación. Para la programación nosotros debemos aplicar esta fórmula de Q, que es la cantidad mínima de alimentos a adquirir, que va a ser igual a damnificados más afectados por días de atención por ración. Entonces, en este caso nosotros ya tenemos la información de damnificados y afectados históricos, que ya hemos sacado de promedio, y los días de atención. De acuerdo a la norma, los días de atención deben ser hasta 10 días o más, de acuerdo a la evaluación de la ficha EDA, ¿no? Ahora, y la ración de alimentos que nosotros vamos a tener que utilizar es una ración de alimentos por persona por día que corresponde a 2100 kilocalorías. De acuerdo a norma, a los lineamientos, esta ración básicamente son 590 gramos de productos de alimentos, ¿no? En este caso, para este ejemplo, estamos considerando arroz, harina, lentejas, frijoles, azúcar, aceite y productos de origen animal. La suma de esto nos va a dar 590 gramos que tenemos que repartir a cada persona por día durante los 10 días. Entonces, si nosotros aplicamos estos datos a esta fórmula, vamos a encontrar, por ejemplo, que en el arroz nosotros vamos a dar 250 gramos por persona por día, por 10 días a un número de 200 personas, entonces vamos a necesitar comprar 500 kilos de arroz, ¿no? Y así este mismo procedimiento en los otros productos, ¿no? Ahora, también determinado la cantidad de alimentos que vamos a comprar, también debemos determinar el presupuesto que nosotros vamos a requerir para la compra de esos alimentos. Y aquí lo que tenemos que tener en consideración es la forma de presentación del producto que vamos a adquirir. Por ejemplo, aquí arroz nosotros vamos a adquirir 500 kilos, ¿no? Y la presentación, por ejemplo, sacos de 50 kilos,
¿Cuántos sacos vamos a utilizar? 10 sacos. 10 sacos de 50 kilos, cada saco cuesta 150, entonces lo que vamos a requerir son 1500 soles. Y así calculamos el presupuesto total para la compra de estos alimentos, que en este caso sería 7044. De esta forma hemos calculado ya el presupuesto que vamos a requerir para alimentos, pero esto va ligado estrechamente al almacenamiento y a la distribución. Entonces debemos calcular también cuánto vamos a gastar en almacenamiento y cuánto vamos a gastar en distribución. Por ejemplo, acá, almacenamiento. En almacenamiento pues gastaremos en alquiler de local, estiva, desestiva, ¿no? Entonces todos esos gastos los sumamos y, por ejemplo, acá nos da 1585 soles, ¿no? Alquiler de almacén, personal, compra y arreglo de parihuelas, balanza y entre otros. En cuanto a distribución, también tenemos que nosotros presupuestar ya cuánto nos va a costar la distribución. Por ejemplo, flete, el personal de estiva, desestiva, guardianía, los que van a elaborar la canasta, ¿no? Las bolsas de plástico que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos sale 1235. Habiendo ya calculado todos estos montos, hacemos un presupuesto total, ¿no? Este presupuesto total va a ser el presupuesto de almacenamiento más el presupuesto de la distribución, ¿no? Que van a representar los gastos operativos, y sumamos estos gastos operativos con el presupuesto de alimentos y nos va a dar un presupuesto total, en este caso de 9.864, ¿no? Ya tenemos entonces ya el presupuesto total. Hecho este presupuesto, hacemos un cuadro consolidado, un cuadro de necesidades, ¿no? Cuánto vamos a gastar en compra, en almacenamiento y en distribución. Y esto lo incorporamos en el PRIA. Y esto pues será aprobado en el plan anual de compras, ¿no? Va a ser incorporado en el plan anual de compras de cada institución, ¿no? De acuerdo al requerimiento, a este cuadro de necesidades que se va a determinar, ¿no? Eso ya sería el paso 3, ¿no? El paso 3 sería ya la incorporación al PIA y al plan anual de compras, ¿no? Y el paso 4, que es la compra propiamente dicha, ¿no? En este caso, como es preparación, todavía no ha sucedido un evento, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, por ejemplo, acá el requerimiento, se hace la aprobación del requerimiento, y si ha estado en el plan de compra, se verificará pues la cadena de gasto y se hace el proceso de compra, ¿no? Con todo lo reglamentario, ¿no? O sea, si yo lo compro por subasta inversa, por convenio marco, entonces tendré que seguir ese proceso. Eso es los pasos que nosotros tenemos que hacer en la preparación. En cuanto a respuesta también nosotros vamos a seguir estos pasos. Pero en el primer paso nosotros vamos a determinar el número de afectados y damnificados con un instrumento que es bien conocido, ¿no? Que es el EDAN. O sea, nosotros aquí en el proceso de respuesta no vamos a trabajar con datos históricos, sino con la ficha EDAN. En la ficha EDAN nos va a dar el número de damnificados y afectados. Entonces, esa información es lo que vamos a utilizar. Y en el paso 2 de la programación, igual que el anterior, vamos a utilizar la fórmula de Q, que va a ser igual a damnificados más afectados por días de atención por ración. En este caso ya tenemos damnificados y afectados que nos está dando el EDAN por el número de días de atención, que van hasta 10 días o más de acuerdo a la evaluación. Y la ración de alimentos en emergencia también va a ser similar, 590 gramos por persona por día, que es considerado un kit, ¿no? Kit de entrega por persona, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, se está considerándose arroz, harina, lenteja, frijol y el resto de los productos. La suma de todo esto va a dar 590 gramos por persona por día. Aplicamos la fórmula y vamos a determinar la cantidad de alimentos. Por ejemplo, en este caso, arroz
Arroz, se tiene programado una ración de 250 gramos por persona por día. Días de atención 10 días, número de afectados damnificados se va a tener 200, en total 500 kilos que vamos a requerir para la compra de arroz. Y similar que en el otro también, la cantidad de alimentos tiene que ser traducida en un presupuesto, ¿no? Y también tenemos que tener en consideración la forma de presentación, la forma de cómo vamos a comprar este producto. En este caso, por ejemplo, 500 kilos de arroz equivalen a 10 sacos de 50 kilos, cada saco a 150, vamos a tener un presupuesto de 1.500. ¿No es cierto? Entonces vamos a tener un gasto que vamos a realizar de 7.044. Igual también, igual que en el proceso de la preparación, en este paso tenemos que calcular cuánto nos va a costar el almacenamiento y la distribución de estos alimentos, ¿no? Pero estamos en el proceso de respuesta, recuerden ustedes. Y similar también tenemos que sumar el presupuesto de almacenamiento y el presupuesto de la distribución, que van a ser los gastos operativos, con el presupuesto de alimento, y vamos a tener el presupuesto total. Hecho esto, vamos a pasar a la aprobación, que es el punto neurálgico. Nosotros, habiendo determinado la cantidad de alimentos que vamos a requerir, los gastos en distribución y en almacenamiento, hacemos un cuadro consolidado de necesidades. Este cuadro de consolidado de necesidades lo presentamos con un informe debidamente sustentado. Con él, entonces, le presentamos al grupo de trabajo. Entonces, el grupo de trabajo hará una evaluación de la capacidad de respuesta que tiene la entidad y determinará si pasa de nivel o sube de nivel, o harán el requerimiento de compra, ¿no? Quizás se tengan los recursos necesarios, entonces harán su requerimiento de compra. Si hacen un requerimiento de compra, nosotros tenemos que tener en consideración si lo van a hacer por la vía normal o podrían declarar también una situación de emergencia como un mecanismo para agilizar este proceso de compra, ¿no? Por ejemplo, en una situación normal o utilizando las vías normales, se hará un requerimiento, se hará la aprobación del requerimiento y el proceso de compra, ¿no? Aplicando las normas de la Ley de Contrataciones del Estado. Y si se utiliza un mecanismo como la situación de emergencia, que es un mecanismo administrativo que está estipulado dentro de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones, nos permitirá agilizar los procesos de compra, ¿no? La compra de lo que se requiere estrictamente lo necesario, como dice la norma, ¿no? Y bien, entonces de esa forma nosotros habremos adquirido alimentos tanto para el proceso de preparación como para el proceso de respuesta. Bien, muchas gracias.